Bienvenidos a la primera lección de la materia Habilidades de Aprendizaje y Comunicación Escrita 2. Hoy vamos a ver el primer género de este semestre que vamos a utilizar seguramente durante la carrera y durante nuestra vida profesional. Se trata de la reseña. Empecemos. Pues tenemos que empezar por definir qué es una reseña y cuáles son sus características. Primero les voy a leer lo que está aquí y después les voy a ir desmenuzando paso a paso qué quiere decir esto. Miren, la reseña es un texto académico que se dice que es híbrido. ¿Por qué razón se dice que es híbrido? Porque es eminentemente descriptivo, expositivo, pero también es argumentativo. ¿Esto qué quiere decir? Que no nos podemos quedar en la parte de escribir, exponer, platicar, como lo quieran llamar, a través de un texto, de qué se trata una obra o un libro que se acaba de publicar, porque pues finalmente reseñamos libros u obras de reciente publicación. Entonces no se trata solo de describir de qué se trata el libro, se trata de hacer un ejercicio académico y se trata de argumentar respecto del contenido de ese libro. Entonces, si ustedes se fijan, pues no cualquier persona podría hacer una reseña de un libro. Digamos que tenemos que ser, si no especialistas en el tema o en la disciplina, por lo menos pertenecer a esa disciplina de la que se está hablando en el libro. ¿Y cuál es el objetivo de hacer una reseña de un libro o de una publicación que recién salió del comal o del horno, es decir, que recién se publicó o editó? Pues justamente darla a conocer. Por eso aquí ven que el objetivo es dar una noticia crítica de esa obra. ¿Por qué crítica? No debemos entender por crítica o no debemos de entender a la crítica como una palabra o un término despectivo, no. Crítica en el sentido de que estamos utilizando nuestros conocimientos como universitarios, como especialistas en un tema, por ejemplo, ustedes en interculturalidad, educación bilingüe, estamos utilizando ese bagaje que tenemos. ¿Para qué? Pues para hacer la reseña. Espero estar siendo clara. Ok, continuamos. Aquí hay algo fundamental, porque ustedes me van a hacer una reseña para empezar. Y quiero aclararles que hacer una reseña no tiene nada que ver con hacer un resumen de un libro que leí, ni hacer un reporte de lectura, ni hacer una simple síntesis de lo que leí en ese libro. Hacer una reseña es mucho más complejo y completo. Veamos cuáles son las características. Fíjense, como su objetivo es dar la noticia de que acaba de salir este libro, que es súper importante, entonces la obra recién publicada se somete a un examen en el sentido de que ustedes como reseñistas tienen que dar una síntesis informada de este texto, pero dice aquí con una destilación conceptual. ¿Qué quiere decir eso de destilación conceptual? Pues que ustedes desde su área de conocimiento tienen también que aportar a esto que están reseñando. Entonces esto exige una comprensión detallada de la temática de la que se habla en esta obra que ustedes están reseñando. Y lo principal con lo que quiero que se queden de esta viñeta es que ustedes tienen como propósito dar a conocer
las aportaciones del autor, la autora o los autores en esta obra. Es decir, ¿qué tiene de novedosa esta obra? ¿Qué está aportando al tema, a la disciplina de la que habla? Entonces, pues como podrán observar, no cualquiera puede hacer una reseña. Por ejemplo, si yo soy historiadora y quiero hacer una reseña de una obra de que les gusta, de arquitectura, pues evidentemente no soy competente. ¿Por qué? Porque como no conozco nada de las obras de arquitectura, pues no voy a saber qué está aportando este libro que estoy reseñando. Bueno, continuamos. ¿Cuál es el procedimiento para reseñar una obra? Miren, aquí dice que reseñar es realizar una especie de estado de la cuestión sobre la temática de la que trata la obra. Ok. ¿Y qué es eso de realizar una especie de estado de la cuestión? Acordémonos que estado de la cuestión o estado del arte significa expurgar las obras que hay respecto de tal temática o de tal disciplina, que se ha publicado, por ejemplo, imagínense que yo estoy haciendo una investigación de las monjas coronadas, monjas de claustro, en Puebla en el siglo XVIII. Entonces, el estado de la cuestión sería que yo recabe, reúne, estudie, analice, lea todas los artículos, ensayos, reseñas de libros, etcétera, que haya en torno a ese tema. Eso es el estado de la cuestión, peinar todos los textos que se han publicado respecto del tema que yo estoy investigando. En ese sentido, ¿qué tiene que ver esto con la reseña? Pues que ustedes tienen que tener, repito, un bagaje del tema de la obra que están reseñando. Imagínense, continuando con el mismo ejemplo de la reseña, imagínense que el tema sigue siendo, estamos leyendo un libro de las monjas coronadas en el siglo XVIII en Puebla. Ok. Para yo hacer la reseña de ese libro y publicar esa reseña, pues obviamente me tengo que peinar todos los libros, artículos y ensayos que se hayan publicado previo a este libro. ¿Para qué? Porque pues solo si conozco el tema sabré qué está aportando este libro que estoy reseñando. Si no, todo lo que lea me va a parecer maravilloso. ¡Ay! Voy a poner en la reseña. Y las monjas, cuando se morían, si morían con olor a santidad o en su convento las consideraban muy virtuosas, les ponían una corona de flores en el sepelio. Pues eso no tiene nada de novedoso, eso es una obviedad para los conocedores del tema. De ahí la importancia de que más o menos dominemos la temática del libro que estamos reseñando. Ok. Fíjense, dice, en cuanto al procedimiento, segundo paso, dice, sintetiza las ideas básicas del libro sin recurrir a parafrasear de manera abusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes como reseñistas, con sus propias palabras, no van otra vez a describir todo lo que contiene el libro, porque entonces estarían haciendo un resumen muy sucinto. Ok, entonces, ¿qué significa sintetizar las ideas básicas? Pues tomar las 3 o 5 aportaciones o ideas que están aportando al conocimiento de este tema del libro y entonces con mis propias palabras poner algo así. Las aportaciones principales de esta obra y de este autor respecto de este libro son: 1. Solo las monjas que tenían prestigio, fama entre sus correligionarias del convento
que morían podían ser coronadas en el sepelio, porque esto de coronarlas con flores estaba directamente relacionado con sus virtudes, bla, 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 bla. En segundo lugar, esta obra nos aporta tal información que es muy novedosa e interesante porque ta. No sé si me estoy explicando. Y esto de que no se debe parafrasear o citar de manera abusiva quiere decir que sería muy tramposo y de mucha flojera y no estaría yo haciendo una reseña si yo me acoto solamente a agarrar como párrafos completos del libro que leí, copiarlos y pegarlos, pues ahí no estoy haciendo ningún ejercicio intelectual. No estoy sintetizando ideas, estoy transcribiendo párrafos completos. Entonces, para hacer una síntesis de las ideas principales de toda la obra, pues obviamente, primero tendré que leer toda la obra, pero además analizar e identificar cuáles son las aportaciones o ideas principales del autor en esa obra respecto a ese tema. Bueno, espero estarme explicando bien. Fíjense, y pues para esto tengo que tener pues un dominio más o menos del tema, no solamente haber leído el libro, porque yo tengo que convencer al lector de mi reseña con argumentos, es decir, utilizando las ideas principales del autor, yo tengo que elaborar mi reseña con argumentos. Acuérdense que por eso se le define como un género híbrido en donde no podemos separar la parte descriptiva de la parte interpretativa, conceptual, que es pues obviamente más académica y requiere hacer todo un análisis de los datos o de los simples datos que estoy describiendo. Ok, ¿qué más es importante? Esto, fíjense que es fundamental, porque además se pone en un apartado de la reseña. Al rato que veamos cómo se redacta la reseña y qué estructura debe llevar, ahí vamos a reparar en esto. Pero por lo pronto, lo que les quiero decir en cuanto a procedimiento de la reseña, inciso 4, es que debemos recabar los datos del autor, la autora o los autores. ¿Por qué? Porque algo muy, muy importante en la reseña es presentar a los autores como especialistas en el tema del que están escribiendo. ¿Sí me explico? O sea, no se trata de que yo copie y pegue el currículum de los autores o del autor en la reseña, no. Porque el hecho de que yo diga que fueron a tal kinder y estudiaron la primaria y no sé dónde, y no. Solo voy a recabar los datos de la trayectoria del autor que a los ojos del lector de mi reseña lo presenten como el especialista en el tema, el especialista en la disciplina de la cual está tratando. Ejemplo, a ver, déjenme acordarme de un caso. Imagínense que yo voy a reseñar, siguiendo con este ejemplo de las monjas, ¿no? De claustro del siglo XVIII. Yo voy a reseñar un libro de las monjas coronadas de Josefina Muriel. Ok, ¿qué voy a poner de Josefina Muriel? ¿Que estudió la primaria en la Ciudad de México en tal año? No, eso no me importa. La preparatoria en la vocacional 9, eso no la hace especialista en monjas. ¿Que es licenciada en historia? No, porque es mucho más que licenciada en historia, ¿no? Es una súper especialista. Entonces, ¿qué voy a poner del currículum de Josefina Muriel? Que es una historiadora especialista en las mujeres en el virreinato y que además tiene 4 obras publicadas en torno a los conventos en el siglo XVIII.
por decirles un ejemplo. Si se fijan, eso ya la hace la especialista en la temática y en el libro que yo estoy reseñando de ella, ¿sí? Entonces solo se ponen esos aspectos que la catapulten a la autora, en este caso, como autoridad en el tema. Y eso al rato, insisto, lo vamos a ver, también se pone en la reseña, de manera breve, ¿eh? No vayan a creer que tengo que poner todo el currículum. Ok. Ustedes como reseñistas de una obra, ¿qué características deben de tener? Objetividad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se ponen sus lentes de científicos sociales y sin adjetivos, sin opiniones personales, sino argumentos académicos, abordan el libro que están leyendo. Obviamente tienen que tener capacidad de síntesis, porque si el libro que están reseñando es de 400 páginas, evidentemente ustedes no van a hacer una reseña de 200 páginas. La capacidad de síntesis justo consiste en solo detectar las ideas principales de esa obra y traerlas a la reseña. ¿Ok? ¿Qué más? Obviamente capacidad de análisis, porque insisto, pues también damos argumentos, ¿no? Argumentos académicos. Y valoración sustentada, lo cual quiere decir que todo lo que diga es con argumentos académicos y no con opiniones personales. Ejemplo de esto, que yo esté haciendo la reseña de este caso hipotético del que hemos estado hablando, de las monjas coronadas. ¿Qué sería una opinión personal, un adjetivo calificativo o una postura subjetiva que no se valdría o estaría prohibido que yo pusiera en la reseña? Imagínense que yo en la reseña de esta obra de Josefina Muriel de las monjas pusiera: y las pobres vivían en calidad de pájaros enjaulados porque hacían votos como monjas de claustro, y cuando entraban al convento pues no volvían a ver la luz del día porque ni muertas saldrían de ahí, porque las enterraban en el coro bajo, lo cual era verdaderamente injusto porque atentaba contra su libertad, contra... Todo eso que les estoy diciendo son puros adjetivos calificativos y opiniones personales que están fuera de lugar en la reseña. ¿Sí me explico? En cambio, ¿cuáles serían argumentos académicos que yo dijera? En la época se creía, tanto iglesia como sociedad, como gobierno, como súbditos, se creía que una forma de agradar a Dios era que las mujeres doncellas se entregaran a Él y se dedicaran a Él y se convirtieran en esposas de Cristo, viviendo solo para Él en un convento en donde no tuvieran contacto con el mundo, con lo mundano, porque eso las contaminaba, de acuerdo con la mentalidad de la época. Fíjense, y estos ya son argumentos académicos. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo a una forma de pensar de esa época. Ya no estoy dando mi opinión personal de si era justo o injusto. Espero haberles aclarado el punto. Tipos de reseña. Ok, aquí esto es meramente de cultura general para ustedes, porque pues obviamente no vamos a hacer todos los tipos de reseña, pero tienen que saber cuáles existen. La primera es la informativa. Y pues obviamente, como su nombre lo indica, su único propósito es dar a conocer que este libro que estamos reseñando ha sido publicado y de qué se trata, ¿no? Grosso modo. Entonces no tiene mayor nivel de dificultad la informativa. Yo doy a conocer
que se ha publicado un libro de las monjas coronadas en el siglo XVIII en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, y que esto es valioso porque la autora está diciendo ABC y de información que nadie nunca había dicho. Ok, ahí está. Ahí está la informativa. Luego hay otra que es comparativa. Esta no la vamos a hacer, pero tienen que conocerla. Cuando hay dos libros, porque sucede, en donde las visiones de los autores se contraponen, se contradicen, son ambivalentes, etcétera, y entonces ahí vale la pena hacer la comparación de lo que dice un autor con respecto de lo que dice de ese mismo tema otro autor, porque se contraponen, ¿ok? No va a ser el caso de la reseña que vamos a hacer, repito, la de nosotros será informativa. Ok, hay otra que es valorativa, que es todavía más especializada. ¿En qué sentido? Fíjense, y ahí en la valorativa, lo que cuenta es la opinión o la visión personal del reseñista, quien recomienda o no recomienda la lectura de tal o cual libro. Entonces, si se fijan, aquí hay que ser el súper ultra especialista en ese tema para tener la autoridad moral de decir si hay que leer tal libro, por qué sí y por qué no. Entonces, pues evidentemente nosotros no somos especialistas en nada y por eso no hacemos reseñas valorativas. Ok. Motivadora. Bueno, esta no crean que tiene que ver con Gaby Vargas, ni con Miguel Ángel Cornejo, que van a decirles a través de la reseña, no, y el mundo es maravilloso, y la vida es bella. No, ¿por qué motivadora? Pues porque a través de datos que contiene el libro que estamos reseñando, que son muy interesantes, a través de ideas que están en este libro que estamos reseñando, yo voy a motivar o a cautivar a quien esté leyendo mi reseña para que se interese por leer ese libro que le estoy reseñando. En ese sentido es motivadora. Ok. Luego hay otra que es confirmativa, que pues nosotros tampoco la vamos a utilizar, pero que simplemente su objetivo es confirmar lo que otros reseñistas ya habían dicho respecto de la obra que estoy reseñando. O sea, no tiene mayor complicación. Ok. Ahora vayamos con lo que más nos interesa. ¿Qué proceso cognitivo tengo que seguir yo como reseñista para redactar mi reseña? Ahí les va. Punto número 1. Para no estar dando palos de ciego y poniendo cosas insubstanciales en la reseña, lo primero que tengo que detectar es cuál es el objetivo del autor al escribir o publicar este libro. Y en ese sentido, cuál es la tesis o la hipótesis que está sustentando, es decir, qué va a demostrar y cómo lo va a hacer. Si yo detecto esas dos cosas, ya estoy del otro lado, porque buscaré solo los datos que aporten o abonen al objetivo, a los objetivos de mi autor. Y en ese sentido, también tengo que detectar solamente los argumentos principalísimos de todo el libro que le ayudan al investigador, al autor de la obra, a sustentar o a demostrar su hipótesis y a lograr sus objetivos. Es decir, no me voy a ir por las ramas con lo anecdótico porque me pareció muy interesante que las rosas que les ponían a las monjas coronadas venían de Toluca. Evidentemente eso a nadie le importa porque se sale de las ideas principales o las aportaciones principales de mi autora.
y esas las identifico solamente si me queda claro cuáles son sus objetivos y qué está intentando demostrar. ¿Qué más? Miren, aquí esto segundo inciso se los puse porque es real. Ustedes, si saben desmenuzar, como les estoy diciendo, un libro o un artículo o un ensayo, y lo primero que hacen es identificar qué va a demostrar el autor y cómo lo va a hacer, es decir, hipótesis y objetivos, se darán cuenta en muchos casos que a veces los autores se pierden en el camino. Y entonces ya se van como por lo anecdótico, como por las ramas, y finalmente acabamos de leer el texto en cuestión y decimos, ay, creo que no demostró lo que estaba prometiendo allá arriba. No. En la introducción dijo que iba a demostrar tal cosa y la verdad ni demostró nada, porque como que se perdió, como que se alucinó con otras cosas y ya no cumplió con el objetivo. Eso, se los prometo, que habrá textos en los que lo van a detectar, ¿ok? Entonces es importante analizar si el autor cumplió o no con los objetivos que se planteó. Ok, ¿qué más? Aun cuando no haya el autor o la autora cumplido con los objetivos o no sea la obra que todo México esperaba, no obstante, es políticamente incorrecto que yo como reseñista o comentarista de la obra la denigre. Esto es súper importante. Quizá no voy a decir que es la gran obra que nadie había escrito, pero si me pareció mala, no se vale con adjetivos calificativos hablar mal de ella. ¿Sí me explico? Quizá ponderarle y decir, bueno, la verdad aporta un poco en esto, o es importante leer este libro por tal cosa, es decir, tratar como de siempre resaltar lo que sí logró el autor. No sé si me explico. Y no criticarla así de manera, pues, encarnizada. Ok, ¿qué más? Ahora yo ya estoy como esta chica de la imagen, como reseñista, ya leí el libro y estoy enfrente de mi compu, como ustedes van a estar muy pronto, y luego ¿qué hago? Tengo la hoja en blanco. ¿Cuál es la estructura? Pues lo primero que voy a poner es el título. ¿Qué se pone en el título de la reseña? El nombre se pone reseña, el nombre del libro que estoy reseñando, ¿ok? Eso es lo que se pone. Y luego, ¿qué sigue? Una ficha técnica o encabezado del libro que estoy reseñando. ¿Para qué? Para que lo primero que vea el lector de mi reseña sean los datos que identifican a ese libro, ¿ok? Y entonces, ¿qué pongo? La ficha técnica o encabezado debe de tener en primer término el nombre del autor, pero empezando por su nombre de pila. Es decir, Josefina Muriel. Empezando por Josefina, ese es el nombre de pila. Punto. Y luego, ¿qué más voy a poner? El título del libro en cursivas o itálicas. Las monjas coronadas en la Puebla de Los Ángeles del siglo XVIII, suponiendo que así se llame el libro. Y luego, coma, la ciudad en la que fue editada, la editorial que la publicó, el año de publicación y algo súper importante en la reseña, el número total de páginas que constituyen al libro o a la obra, incluyendo ilustraciones, anexos, etcétera, si es que los tenga la obra. ¿Y cómo se pone esto? Se pone, hagan de cuenta que si tenemos 369 páginas en total, pongo 369 pag o papa, ¿sale? O pp, punto. Así como lo ven ahí se pone. Así se pone. Y algo súper, súper importante,
tienen que poner el registro del libro, es decir, el ISBN, que es ese numerito que aparece en la página legal de todos los libros y que es el que le da la calidad de que fue arbitrado académicamente. ISBN, repito, lo encuentran en la página legal del libro. Ok, ¿qué más? Ya puse esa ficha técnica y luego ¿qué hago? Pues entro directamente dando una información muy concreta de qué se trata el libro. Así es como debo de empezar. Pónganse en el lugar de la persona o del lector que va a leer su reseña. ¿Qué es lo primero que quiere ver después de la ficha? Pues de qué se trata el libro, ¿no? Pero de manera obviamente súper concreta. ¿Para qué? Para ver si me compete o me interesa leer esa reseña o es un tema que ni me interesa. Eso lo debo de dejar resuelto en el primer párrafo. ¿De qué trata la obra? Punto. ¿Ok? En ese sentido, ¿cuál es la tesis o la idea principal o el argumento principal de mi autor? Eso es lo que debe de tener el primer párrafo de mi reseña, ¿sale? Seguido de las ideas principales o líneas argumentativas principales que sostiene el autor. ¿Qué más? Enseguida viene lo que les decía de la presentación del autor de manera breve. No vayan a llenar 10 páginas de eso. Y les repito, aquí lo único que van a poner es quién es el autor y qué de su trayectoria lo convierte en el especialista o en la persona con autoridad académica para hablar de ese tema. ¿Ok? Bueno, eso ya se los expliqué antes con el caso de Josefina Muriel, que poner y que no. Bueno, entonces esto, 1 o 2 párrafos es suficiente, ¿eh? Sobre todo cuando la reseña es breve. Desarrollo o cuerpo de la reseña. Ahí que ponen. Tienen que poner los comentarios o los argumentos de ustedes como reseñistas de las ideas principales del autor y por qué son importantes o en qué sentido son importantes esas ideas o esos datos que nos está dando el autor. Eso se llama comentario crítico argumentativo. Ok, ¿qué más? Hay muchas formas de elaborar una reseña. Miren, vamos a empezar por el método, déjenme ver, lógico, que es, digamos que el más fácil, el más tradicional, inciso B. Ustedes escriben la reseña siguiendo el orden cronológico del libro. En el capítulo 1 el autor habla de y en el 2 señala ABCW, mientras que en el 3 da información respecto de tal cosa. Fíjense, y ahí en el metodológico se sigue el orden del libro. No obstante, puede ser que a mí como reseñista no me parezca lo más adecuado. ¿Por qué? Pues porque yo lo que quiero, utilizando el método lineal, es solamente transmitirle al lector de la reseña las ideas principales, los razonamientos principales y los conceptos principales del autor. Sí, siguiendo el orden de los capítulos y los subcapítulos. Pero, por ejemplo, imagínense que en el capítulo 3 a mí me pareció que lo puedo eliminar porque no aporta nada. Pues lo elimino, no pasa nada. Simplemente no lo abordo en la reseña porque no me pareció que aportara nada, que dijera nada interesante el autor y ya. ¿Por qué? Porque en el método literal, si bien estoy siguiendo el orden de los capítulos, no obstante, solo estoy reseñando las ideas, conceptos principales y datos principales de la obra.
Ok. En ambos casos se pueden utilizar las citas textuales del autor. Es decir, abro comillas y copio y pego un párrafo completo, ¿no? Una cita textual y cierro comillas y cito al autor directamente. Sí se pueden utilizar, pero no se debe abusar de las citas textuales, porque si no, yo no estoy haciendo ningún ejercicio, ningún esfuerzo académico por reflejar lo que dice el libro, simplemente estoy copiando y pegando. No obstante, les voy a decir por qué sí se vale, porque puede ser que Josefina Muriel tenga una frase magistral respecto de las monjas de claustro, siguiendo con el ejemplo del libro de las monjas coronadas en el siglo XVIII en Puebla de Los Ángeles. Imagínense que la autora cierra con esta frase magistral: y las monjas no vivían fuera del mundo, estaban directamente interconectadas con la sociedad a la que pertenecían a través de los regalos que enviaban a familiares, al virrey, al obispo, y que elaboraban con sus propias manos, como repostería fina, rompopes, bordados que hacían. Entonces, en ese sentido, el claustro era la forma en la que ellas se relacionaban con su sociedad. Fíjense, y eso yo no lo podría como parafrasear, lo echaría a perder, ¿no? Entonces, si considero que esa cita textual es súper fundamental, maravillosa y magistral, pues la traigo a mi reseña y la pongo, sin abusar de las citas textuales, repito. Finalmente, estamos en conclusiones o cierre de la reseña. ¿Cómo cierro yo la reseña de un libro? De manera breve, pondero, equilato o pongo en evidencia, como le quieran llamar, el valor de la obra, pero global. O sea, ¿qué me aporta todo el libro? Ya no la información A, B, C o D. Todo el libro que me aporta. En este caso, siguiendo con el ejemplo de las monjas coronadas, si yo tuviera que cerrar la reseña de ese libro, podría poner como una opinión global del libro, que a través de esta obra, la autora nos transporta en el tiempo y nos lleva a vivir en el contexto la vida de una monja del siglo XVIII en la Nueva España, y que ahí radica el valor. ¿Se fijan cómo es una idea global de qué está haciendo ese libro en la vida del lector? Entonces esa sería una manera de cerrar. Y aquí hay algo súper importante. En este cierre solamente rescato como reseñista los datos, la información o las aportaciones principales y fundamentales del libro. No anécdotas, no cosas chuscas, no información secundaria. Las aportaciones fundamentales principales del libro, ya las identifiqué, pueden ser 2, pueden ser 3. Con eso cierro la reseña diciendo algo así como que es un libro que debemos leer o al cual debemos recurrir porque aportación 1, aportación 2, aportación 3. Punto. Ahí se acabó la reseña. Bueno, sería todo respecto de esta lección de la reseña.